Muy buenos días o buenas tardes con quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales de la Línea de Fuego, las redes sociales digitales de la Línea de Fuego. Recordarles que nuestra página es lalineadefuego.info. Mi nombre es Ela Zambrano y hoy vamos a tener una nueva entrevista para reflexionar a profundidad sobre los detalles de lo que está pasando ahora mismo en la coyuntura política con el paro nacional. Doy la bienvenida a mi compañero de la Línea de Fuego, Jorge Basilago. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Ela? Buenos días o buenas tardes con todas y todos quienes nos acompañan. Y bueno, es un gusto tener al invitado de hoy como para poder analizar un poco más en profundidad todo esto que comentabas, ¿no? La coyuntura que viene agitando la vida política ecuatoriana en general desde hace 11 días. Gracias, Jorge. Y bueno, damos la bienvenida al profesor de la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica y también fue docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Él es Nelson Reascos. Bienvenido, Nelson. Muchísimas gracias, Ela, por la invitación. Un saludo a Jorge y obviamente un saludo particular a todos los que siguen esta entrevista a través de los canales que ustedes manejan. Muchísimas gracias, Nelson. Gracias también por aceptar esta entrevista. Sabemos de las complicaciones de tus tiempos y bueno, vamos a intentar hacer esto súper puntual. La primera pregunta, y bueno, siempre es como la pregunta de cajón, es ¿cuál es tu primera valoración? ¿Cuáles tus observaciones sobre los sucesos de este paro nacional 2022? Bueno, me gustaría hacer algunas precisiones respecto de la situación que estamos, ¿no? La primera es lamentar que recurrentemente las organizaciones sociales tengan que echar mano de estos dispositivos, llamémosle poco comunes, que son paros, reclamos, paralizaciones, toda vez que todos los gobiernos, no todos los gobiernos sistemáticamente postergan, no responden, no dan respuestas, no dan soluciones a las enormes y gravísimas necesidades que tienen los sectores sociales más empobrecidos y de modo particular los indígenas. Si sabemos que cada cierto tiempo las organizaciones se ven obligadas a paralizar, lo obvio sería esperar que los gobiernos respondan, atiendan y eviten. No entiendo, no logro entender cómo un gobierno mínimamente serio y responsable no atiende necesidades tan sentidas y se evita que recurrentemente tenemos que tener. Yo quisiera recordar, porque a veces olvidamos, que las organizaciones indígenas, desde el comienzo de la colonia, sistemáticamente tienen sus levantamientos, aunque no me gusta la palabra, tienen sus mecanismos de resistencia. En el libro del antropólogo Segundo Moreno se relatan desde la presencia de los españoles hasta este momento más de 700 levantamientos o movimientos de resistencia indígena. Entonces no es una cosa nueva, es recurrente. ¿Por qué? Porque no se atienden los reclamos y las necesidades. Eso es lo primero. Entonces, es lamentable. Y va a suceder en el futuro, si es que no hay respuestas. Ya. Ahora, ¿por qué no hay respuestas? Yo diría que tiene que ver fundamentalmente con un par de razones. Obviamente no puede haber un par de razones. Cuando las realidades son complejas, siempre hay multicausalidades, no puede ser una sola explicación. Pero a mí me parece que al menos dos son las causas de esto. Una es el desconocimiento que la población blanco-mestiza y de modo particular la clase dirigencial tiene de la población indígena. No conocen a la población indígena, no saben de su situación de vida o si lo saben, no lo procesan adecuadamente. No conocen, por ejemplo, sus formas de organización, no conocen sus estructuras productivas, no conocen su cosmovisión, su forma de relacionarse con la naturaleza, con la vida, con la muerte, con la fiesta, con el juego, con la familia.
Y entonces presumen que son otro grupo humano, le asimilan a la población blanco-mestiza sin saber que es otra población, no absolutamente diferente, pero en algunos aspectos sí es diferente. Y ese desconocimiento lleva a que en vez de interesarse por averiguar cómo viven, qué piensan, qué sienten, cuáles son sus aspiraciones, sus valores, etcétera, lo que se hace es criminalizarles, inferiorizarles, subestimarles y obviamente excluirles de toda participación social y política en el pasado. Y eso genera esta situación que lamentablemente y recurrentemente tenemos que como país atravesar. Y eso evidentemente es una incomprensión de eso. Lo otro, es decir, este desconocimiento. Por ejemplo, nosotros tenemos indicadores de salud, de educación, de pobreza. Cuando esos indicadores toman cuerpo étnico, vemos, por ejemplo, que la mayor parte de la población pobre del Ecuador es la población rural y de modo particular indígenas. Cuando vemos, por ejemplo, quiénes son o cuáles son los sectores que mayor indicadores tienen de mortalidad infantil, son la población indígena. Cuando averiguamos que en la pandemia 300,000 chicos, niños y niñas abandonaron el sistema escolar y preguntamos dónde están esos niños, quiénes fueron, son indígenas. Pero nosotros manejamos las cifras así sin rostro y cuando se manejan cifras sin rostro se corre el riesgo de generalizar y entonces decir en el Ecuador hay 300,000 niños que no van a la escuela. Cierto, pero hay que ponerle rostro y cuando se le pone rostro cambia la comprensión de la realidad. Y entonces, esa es una explicación, a mi modo de ver, el desconocimiento recurrente, ¿verdad? Y lo otro es que la población indígena ha sido víctima, porque es víctima de una situación de inequidad profunda. Sin embargo, en vez de asumir que es una población en condiciones negativas en su calidad de vida, lo que se hace es todo lo contrario, se les criminaliza, se les sataniza, ¿verdad? Y se les termina calificando de violentos, de indisciplinados, porque la idea que todavía existe es que la población indígena debería comportarse como la teoría famosa de Rousseau y otros autores del buen salvaje. O sea, si son buenos, si son sumisos, si son... Y por último, si tienen su música, todo eso es rescatable y valorable. Pero apenas reclaman o se muestran como sujetos políticos, como sujetos sociales y sujetos de derechos, inmediatamente aparece la criminalización y la forma de violentarles. Así que lamento mucho esta situación que no es nueva. Hoy estamos pasando una situación muy conflictiva, por cierto, pero no es nueva y mucho me temo que no será la última por la incapacidad de responder de la clase, sobre todo dirigencial del Ecuador. Nelson, muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. En lo que, en tu análisis reciente, mencionabas esto, ¿no? Esta criminalización y esta marginación que se hace cuando los indígenas se levantan, que después a la larga van siendo acompañados por otros sectores sociales o políticos. Pero se puede volver, de hecho, de alguna manera lo es, por los canales de difusión de que dispone, una posición dominante esta, porque lo que uno ve es mucha solidaridad de parte de el pueblo de la ciudad de Quito, puntualmente en la llegada de los manifestantes y las manifestantes indígenas. Pero digo, ¿esto se puede volver una posición dominante, esta marginación, esta criminalización de la protesta? El sector indígena es el que ha sido calificado de violento, de irascible, etcétera, ¿no? Pero en cambio, la demanda social no es exclusiva de la población indígena, sino que ese es justamente el apoyo masivo que tiene.
porque la reivindicación social que hace la CONAIE no pertenece solo a la población indígena, sino que es compartida con todos los sectores, llamémosle, excluidos, marginados, empobrecidos del Ecuador, y que es la gran mayoría, ¿verdad? Esto es una situación muy particular. La CONAIE, que es la organización indígena más representativa del Ecuador, que no es la única, por cierto, está la FEINE, que es la Federación de Organizaciones Indígenas del Ecuador, y está la FENOCIN, ¿verdad? Además de otras de menor representatividad, como la Federación Ecuatoriana de Indios, la FEI, y otros grupos más particulares. Pero la CONAIE tiene una propuesta que no es solo reivindicación de indígenas, tiene una propuesta de un país multicultural, intercultural, es decir, tiene una propuesta política y social no para los indígenas, sino para todos los ecuatorianos. Y desde esa perspectiva, las reivindicaciones de la CONAIE no son exclusivas de la población indígena. Eso es lo primero. Y lo otro que siempre puede, la narrativa que ha hecho el gobierno, es que los indígenas están en las zonas rurales y que cuando hay levantamientos llegan a Quito o llegan a las ciudades. Esa mirada es por lo menos inexacta, porque la mayoría de la población indígena ya vive en las ciudades. Es decir, por poner un ejemplo, en el levantamiento, en las protestas del 19, un político guayaquileño recomendaba que se queden en los páramos. Eso muestra no solo desconocimiento, sino una agresividad inaceptable. Porque los indígenas no viven en los páramos. En Guayaquil, según la CONAIE, viven 500,000 indígenas. Es decir, a tal punto que la alcaldesa actual vuelve a repetir lo mismo, que va a blindar y coloca así de manera aparatosa una serie de volquetas para impedir que lleguen los indígenas. Y resulta que estos días, al interior de Guayaquil hay protestas de indígenas, lo cual prueba que los indígenas no tienen que llegar, ya viven en Guayaquil y son quichua hablantes. Entonces, pero hay esa idea de que no hay indígenas en Guayaquil y que van a llegar. No, ya viven ahí. Lo mismo sucede con Quito. La población indígena que vive en Quito es muy numerosa. Estamos hablando de cientos de miles. Y son taxistas, son vendedores de mercado, hacen negocios de panadería, hacen trabajos informales. Es decir, hay muchísima población indígena. Los que vienen son una suerte de simbolismo para representar a los indígenas del campo, pero los que se unen a la protesta ya están en Quito, ya son estudiantes, son taxistas, son personas que trabajan en los mercados, en diferentes trabajos de servicios, ya viven en Quito, solo que el fenotipo físico no nos permite diferenciarlos. Y como generalmente los indígenas son objetos de burla, son objetos de agresividad, entonces se ven obligados, en mi opinión, a una clandestinización forzosa. Entonces no visten como indígenas. Y como el fenotipo no nos diferencia, se mimetizan y parece que no hay indígenas. Pero cuando suceden estos eventos, aparecen por cientos, por miles, y entonces, claro, la idea es que vienen, y cierto es que los dirigentes vienen y algunos vienen, pero la inmensa mayoría ya está en las ciudades, porque por los procesos que han tenido los países de América Latina a partir de los años 70, sobre todo, con el proceso de industrialización, la población rural y la población indígena se trasladó a las ciudades. Eso no quiere decir que hay solo los indígenas están solo en las ciudades, pero ya viven en las ciudades. Por lo tanto, hay una mirada, es otra parte del desconocimiento. Pues siempre dicen, vienen los indígenas. Por ejemplo, el alcalde de Quito decía que va a impedir, que va a blindar. No puede, porque ya están en Quito. Además, es no conocer las tácticas de resistencia que tienen durante cientos de años. Y pueden burlar cualquier dispositivo simple como para poner como si los indígenas fueran a venir en autos. Caminan y pasan por un lado, o sea, no tiene sentido. Más bien lo que habría que hacer es acogerles, atenderles, oírles, respetarles, que es lo correcto, ¿no? Así que la CONAIE representa no solo a los indígenas, nos representa a muchísimos que, sin ser exactamente indígenas, nos sentimos solidarios y cercanos con la situación de los indígenas.
Nelson, tú hablabas de este desconocimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas y a mí me surge la duda de si es desconocimiento o es un desprecio a nuestros pueblos y nacionalidades indígenas. Y este momento se me viene a la memoria ese trabajo que hizo Coco Lazo sobre el borramiento de los indígenas, ¿no? Estas fotografías del Quito colonial que quería mostrarse moderno y para mostrarse moderno lo que hicieron fue borrarles a los indígenas de las fotos, ¿no? Entonces ahí lo que veías era como la molestia de que aparezcan los indígenas en las fotos y a través también del lenguaje político, del lenguaje de los medios de comunicación, se mira también, o sea, ese desprecio sigue presente. Este lingüista famoso, ¿verdad?, que murió hace poco, que es Esteban Todorov, ¿verdad?, y que además hacía alianza con Julia Kristeva, otra lingüista importante, en un libro muy leído y muy comentado en América Latina que se llama justamente así, El descubrimiento de América, ¿verdad?, que pretende irónicamente mostrar que no hubo ningún descubrimiento en América. Dice, entre otras cosas brillantes, que cuando a un sector poblacional se le quiere explotar, para justificar la explotación, previamente hay que inferiorizarle. Porque ¿cómo se le explota si yo, por ejemplo, le dignifico y supongamos que yo admiro a alguien? ¿Cómo le exploto? Entonces, Todorov dice que para justificar la explotación hay que inferiorizarle previamente. Y para inferiorizarle hay que desconocerle. Porque ¿qué tal que yo le conozca y vea que tiene una extraordinaria cosmología, vea que tiene técnicas, que tiene valores, que tiene... Seguramente ya no le puedo inferiorizar. Entonces, la condición para explotarles es inferiorizarles. Pero la condición para inferiorizarles es invisibilizarles. Y esa es la razón por la cual en la colonia ni siquiera podían estar en las plazas, en las iglesias ocupaban los lugares secundarios. Y efectivamente, de eso está llena la experiencia de América Latina, de borrarles, ¿verdad?, para manejar el ejemplo del collage, o invisibilizarles. Y entonces, esa es la historia del desconocimiento, ¿verdad? Y por eso es que Todorov dice que España, Europa, no descubrió América, sino que la encubrió, o sea, la ocultó. Obviamente con los fines de inferiorizarla como condición para explotarla. Esa situación que es colonial está, a mi modo de ver, y obviamente no solo en mi opinión, sino en muchos intelectuales, muchos profesores, muchos docentes, está vigente. Hay una invisibilización como condición de un desconocimiento para justificar la explotación a este sector poblacional tan bello, ¿no? Y parte de ese desconocimiento es incluso aminorarles cuantitativamente. Entonces uno escucha a los políticos que son una minoría, ¿verdad?, que no llegan al tanto por ciento, lo cual es evidentemente falso. Hay varias teorías que muestran que hay una clandestinización forzosa y que impide conocer realmente un número exacto. Pero hay estudios de la UNESCO, por ejemplo, que muestran que la población indígena en el Ecuador sería, y digo sería porque es una hipótesis, no hay un censo étnico, sería alrededor del 38%. Pero aún suponiendo que fueran muchos menos, igual tienen los mismos derechos, así que el problema no es de número. Pero es recurrente oírles a los políticos que son una minoría, que nos quieren imponer. Primero, no es tan minoría. Por ejemplo, yo podría mostrar que en muchísimas provincias son enorme mayoría. Tanto así que cuando deciden participar políticamente, ganan la mayoría de los puestos de elección popular. Entonces, por ejemplo, si el prefecto de Azuay era Yacu Pérez, de un indígena, no son precisamente los blancos azuayos que votan por Yacu Pérez. Quiere decir que la provincia de Azuay tiene un porcentaje altísimo. Lo mismo sucede en Chimborazo, en Cotopaxi, en Imbabura. Y la prueba es que tenemos hoy día en el país, y en la Amazonía ni se diga, son largamente mayoría en todas las provincias. Así que no tiene sentido eso de que son una minoría, pero insisto, ese no es el argumento, porque aunque fueran muy pocos, es
La idea es que tienen derechos y por lo tanto no es un tema de números, sino que es parte de ese desprecio, de ese racismo, ¿verdad? Incluso inferiorizarles numéricamente, aminorarles cuantitativamente, lo cual es realmente falso, ¿no es cierto? Es falso. A veces uno, por ejemplo, escucha que en América Latina se oculta, se invisibiliza a la población indígena. No es del caso, pero por ejemplo en Chile siempre se ha dicho que son muy pocos los mapuches. Ahora que les vemos que tienen remandas, resulta que no eran tan pocos, ¿verdad? Y yo conozco el norte de Argentina, ¿verdad? Y la población indígena, no sé qué porcentaje tendrá, pero es muy significativa, ¿no es cierto? Entonces estoy pensando en Chocó, por ejemplo, Misiones, por ejemplo, qué sé yo, obviamente Jujuy, obviamente Salta, están llenas de población indígena, ¿verdad? Así que eso para hablar de Argentina, pero si uno va a Perú, Bolivia, es obvio. Entonces, me parece que es inexacto, por lo menos, decir que son una minoría. Son efectivamente minoría en el sentido de que cualitativamente han sido postergados. En ese sentido, sí, pero numéricamente no tiene sentido. Así que lo que sí está claro es que uno de los rasgos de la colonia fue el racismo. Y el racismo, lamentablemente, tiene absoluta vigencia en el Ecuador. A tal punto, quisiera añadir algo, que en el mundo intelectual se empieza a hablar de un racismo ya, ¿cómo decirlo? Tan profundo que ha generado lo que algunos autores llaman el factor asco. El asco es una sensación de repugnancia desde el punto de vista físico a un olor, a un color, algo que es putrefacto. Pero ese factor asco simbólicamente también tiene que ver con personas. Entonces, por ejemplo, la población, llamémosle divergente en identidad sexual, también ha sufrido el factor asco. Hay gente que que siente asco, ¿verdad?, ante una diferente identidad sexual. Los indígenas vienen sufriendo ese factor asco desde mucho tiempo. Entonces, incluso terminamos diciendo que son malolientes, que no se bañan. O sea, ya llegamos a afirmaciones realmente sin sentido, ¿verdad? Y entonces, eso ya es una muestra de un racismo muy profundo. Y en ese sentido, muy negativo, muy negativo. Entonces, eso estamos viviendo. Entonces, uno ve, por ejemplo, que los medios de comunicación que serían llamados a hacer mediaciones, el término lo dice, son mediadores. Resulta que los medios de comunicación no son mediadores, sino que están llenos de editorialistas, de comentaristas que son activistas en contra. Y eso, por ejemplo, los indígenas se sienten violentados, porque les muestran en los medios como agresivos, como violentos, como criminales, como indisciplinados, como villanos, como vándalos. Y eso más bien genera un resentimiento. Y después, claro, entran a un canal de televisión y cometen algún desmán. Y después dicen, pero ¿cómo? ¿Por qué? Deberían saber que... O, por ejemplo, los medios de comunicación son muy urbanos, muy urbanos. Entonces uno ve una televisión y resulta que van a los barrios de Quito, por ejemplo, o a los barrios de Guayaquil, y resulta que ha habido un bache o en un parque de niños ha crecido un hierbajo. Entonces el gran problema del barrio es que las hierbas se están tomando el parque de los niños. Y resulta que en el campo, en la zona rural, no hay ni parques, ni calles, ni acequias, y no aparecen nunca en la televisión, están invisibilizados. Eso es muy violento. Entonces los medios de comunicación son exacerbadamente urbanos. No existen en los medios de comunicación nuestros rostros. Incluso el fenotipo no aparece. En la televisión aparecen rostros, en las publicidades, rostros que no son los nuestros. Rostros rubios, ¿verdad? Casi anglosajones, bien vestidos, elegantes. Y uno camina por la calle y ve otros rostros. Y lo curioso es que digamos, la población blanco mestiza racista
ni siquiera se ha dado el tiempo para verse en el espejo. Porque incluso, y obviamente eso no es importante, pero el fenotipo nos delata como cercanos, pues. Uno escucha a veces en la calle decir que los chinos son igualitos, ¿no es cierto? Uno escucha que todos los chinos son igualitos. Pero resulta que cuando vienen extranjeros al Ecuador nos ven a todos igualitos, pues, también. Pero en cambio nosotros pensamos que no soy indígena. Pero el fenotipo no nos permite diferenciarnos. Así que mal haríamos en pensarnos ajenos al mundo indígena, al menos en el fenotipo, y en la cultura mucho más. El idioma que hablamos no es un castellano, sino un castellano con mucha influencia de los idiomas locales nativos. La cosmovisión, por ejemplo, que tenemos sobre la familia. Nuestra familia es matrilineal, por ejemplo, en América Latina. Matrilineal significa que la familia más cercana es la familia materna. La familia europea es patrilineal. Nosotros tenemos familia matrilineal de origen indígena. La concepción de la sexualidad, de la fiesta, del juego, es indígena. Sin embargo, es curioso, nadie quiere reconocerse cercano al indígena. Esto es lo que Bolívar Echeverría, este gran pensador ecuatoriano, ha llamado la blanquitud, que es un rezago, un relicto de la colonia. Esta blanquitud, ¿no es cierto?, que hace que muchos se crean blancos cuando en realidad no hay por dónde reconocernos blancos, comillas, cuando tenemos una cultura mestiza, una cultura, por lo tanto, desde esa perspectiva, yo siempre trato de que se entienda así, lo indígena no nos es ajeno, nos es propio, nos es cercano. Y no hay que olvidar una realidad histórica. Ellos tuvieron antes que nosotros acá. Y estas tierras les pertenecieron con anterioridad. Entonces, al menos eso debería llevarnos a pensar que son sujetos que merecen por lo menos un reconocimiento de iguales, que es lo que no sucede. Ese es el problema del racismo que está vigente. Nelson, y en esta disputa, digamos, por una narrativa hegemónica en donde simbólicamente se ha invisibilizado, ¿no? Como decías tú, a las y los indígenas, ¿cuál es el objetivo? ¿Hay un objetivo, digamos, de parte de los medios de comunicación eh, o se podría pensar que simplemente siguen una forma de hacer comunicación sin pensar realmente lo que están haciendo? No podría responder por ellos, la verdad, no, pero mirándolo desde lejos, mi criterio, ojalá esté equivocado, es que hay una enorme mediocridad en la formación de los que participan en los medios de comunicación, con las respectivas excepciones como al lugar, ¿no es cierto? Pero hay una enorme mediocridad. Generalmente los editorialistas no han estudiado comunicación. Hay una cosa que es visible, que es los actores políticos no provienen de las ciencias sociales. Es una cosa increíble que uno le pregunta, por ejemplo, a un gobierno cuáles son sus asesores y prácticamente no existen profesionales de las ciencias sociales. No tienen sociólogos, ni antropólogos, ni pedagogos, menos población que conozca indígenas, no. Y si aparece alguno que es medianamente abierto a eso, como Manuel Fuertes, que era con rango de ministro del gobierno y que tenía cierta apertura a entender, me consta porque yo estuve en un seminario con él, con población indígena, y tenía muy buena voluntad de al menos entender y captar, pero ya está fuera. Entonces, yo creo que los medios de comunicación, más allá de su intencionalidad, que podría ser que lo tengan, yo explicaría más bien a su falta de formación. Ahora, esta mediocridad es propia de nuestro sistema educativo, ¿no? Que invisibiliza. Entonces, es importante que veamos. Nosotros, por ejemplo, en la historia, vemos que Benalcázar fundó la ciudad de Quito, ¿no? O sea, ¿cómo sería? Un absurdo, ¿verdad? Bueno, sí, es una fundación española. Yo, tal vez yo esté equivocado, pero no me gusta la palabra porque es muy fuerte,
Pero nosotros en América Latina en general y de modo particular en la zona más central ecuatoriana, tenemos una especie de esquizofrenia cultural, ¿no? ¿Verdad? Porque festejamos la llegada de los españoles, festejamos la fundación española de las ciudades, pero también festejamos cuando les expulsamos de América. O sea, a mí no me queda muy claro, ¿qué festejamos? ¿La llegada de los españoles o la expulsión? Pero nosotros tenemos esa ambivalencia, esa ambigüedad que es propia del barroco, por cierto, ¿no? Y eso es un poco esquizofrénico, lo mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, nos gusta jactarnos de que hemos tenido líderes indígenas como Rumiñahui. ¿Pero quién era Rumiñahui? Un líder indígena que le incendió a Quito. Pero los incendiarios y revoltosos del pasado son héroes y les tenemos en monumentos. Pero los revolucionarios actuales, esos son delincuentes, criminales. O sea, ahí hay una suerte, a mi modo de ver, ¿quiénes son los independizadores de América? Grandes revoltosos, revolucionarios, insurgentes, que destruyeron, pero están en monumentos. Pero cuando son del pasado, parece como que... Pero en cambio, si son del presente, ahí hay una especie de, a mi modo de ver, de una falta de comprensión de lo que es el tiempo histórico. Y un vacío intelectual para entender eso. Entonces, ese tipo de cosas, a mi modo de ver, tendrían que aclararse en la educación para que tengamos no solo, evidentemente, una mejor calidad de comunicadores, sino una mejor calidad de profesionales en general, ¿no es cierto? Pero yo echaría de menos un sistema educativo. Y esa es una de las reivindicaciones del movimiento indígena, una educación intercultural. Y la educación intercultural no es para indígenas, sino fundamentalmente para la población mestiza. En cambio, nosotros oímos educación intercultural y pensamos que es de indígenas para indígenas. Y resulta que ellos ya son interculturales. A quienes nos falta la interculturalidad es al otro grupo. O sea, pero no se ha avanzado mucho en esas discusiones, ¿no? Yo creo que el racismo obstaculiza para avanzar y profundizar, ¿no? Y no hay espacios en la mayoría de los medios convencionales, ¿verdad? No hay espacios, no hay espacios. Uno ve, por ejemplo, que los medios no son mediadores, sino militantes, activistas a favor, por ejemplo, de una economía neoliberal que todos sabemos que genera, que es una maquinaria de hacer pobres, ¿verdad? Pero parece que la única salida económica es la privatización de los servicios, hacer caso al Fondo Monetario, que ya vemos que no da resultado, pero uno les escucha a los medios de comunicación y solo aparecen. Uno ve que hasta los caricaturistas, que se supone suelen ser más agudos, que tienen la capacidad de penetrar aspectos que la población no ve. Hoy vemos, por ejemplo, todas estas 2 semanas, los caricaturistas de todos los diarios principales, pero es así de un racismo, o sea, esa es lo peor, ese es violento, aparece con trenza, con lanza, burlándose de no sé qué, pero entonces uno dice, ni los caricaturistas, que generalmente son personas no solo con una calidad de dibujante, sino con una calidad interpretativa diferente de la realidad. Hasta ellos, yo no encuentro ni siquiera un caricaturista medianamente sensato. Todas las que he visto, todas en contra del movimiento indígena, todas burlándose, todas acusándoles, y caricaturistas que en el pasado, o algunos de ellos desconocí, por lo que fueron mis alumnos, tenían un pensamiento más democrático, más progre, como dicen, ¿no? ¿Verdad? Y no, yo no sé qué les pasó, pero de pronto se oscureció el pensamiento y ni los caricaturistas, todos así como carga montón, como dice nuestra gente, contra la población indígena. Digo, mencionabas estos elementos, bueno, el tema de la fundación o de la supuesta fundación de Quito por parte de Benalcázar, o
digamos, el accionar de Rumiñahui o de los independentistas, que eran claramente llamados salvajes por los diarios de la época. Los líderes independentistas del estilo de Bolívar, de Sucre, de San Martín. Digo, el revisionismo histórico después nos planteó otro escenario, pero pasaron varios cientos de años. Hoy, de alguna manera, con el tema de lo digital, lo comentábamos antes de iniciar la charla con Ela, tenemos el revisionismo histórico en la mano en el mismo momento, es decir, a través de las plataformas digitales, de las redes sociales, estamos viendo que lo que nos cuentan los medios de comunicación tradicionales no es lo real. ¿Cómo ves vos esta disputa, ¿no? de sentido desde lo digital y desde lo inmediato y desde el revisionismo de lo que está pasando, de lo que nos están contando y de lo que realmente sucede? Diría lo siguiente, ¿no? Lo primero es que toda esta emergencia tecnológica es evidentemente no solo una emergencia tecnológica, sino una aparición de otros retos culturales, de otras narrativas, de otra mentalidad, y evidentemente desde esa perspectiva lo que es tradicional está en severa cuestión. Entonces yo, por ejemplo, veo que los medios de comunicación cada vez tienen menos adherentes, menos seguidores, menos lectores, menos oidores, porque es obvio, no sé, los chicos, sobre todo los más jóvenes, no se identifican con ese relato. ¿Por qué? Eso es lo primero. Entonces, yo creo que a menos que tengan algunos procesos de autocrítica y transformación, son medios en extinción, ¿verdad? Además de otras razones tecnológicas. Por ejemplo, los periódicos no pueden competir con los medios digitales porque son en tiempos de manejo de la cronología, son supremamente tardíos. Pues, por ejemplo, si es que yo quiero ver en un periódico una noticia que sucedió ayer a las 8 de la noche, tengo que esperar al siguiente día, pero además como la edición se cerró a las 7 y no a las 8, tengo que esperar casi 2 días, no tienen posibilidad de competir con lo digital. Entonces la tecnología tiene estas virtudes, tiene que democratiza, ¿verdad?, la opinión, y la democratización de la opinión evidentemente es un duro golpe al discurso hegemónico, ¿cómo sería?, ligado al poder, y que lo que busca es disciplinar y una narrativa universal, verdadera. Todo lo que tiene que ver con la emergencia tecnológica es una amenaza para el poder centralizado en los medios tradicionales. Desde esa perspectiva soy optimista. Ahora, pero también las redes sociales, los medios tecnológicos podrían tener la dificultad de que al no haber un nivel académico mínimo suficiente para entender, podrían terminar en una suerte así de banalización, en una suerte así de masificación indebida de criterios, pero supongo yo que eso se corregiría con un mejor nivel educativo, porque no es el problema de las redes sociales, sino la gente que opina, y si la gente que opina tiene un analfabetismo, llamémosle científico, un analfabetismo o una deprivación cultural, como se dice hoy en día, evidentemente, ¿qué podemos esperar? Ahora, la posibilidad de una deconstrucción del discurso histórico es evidente. Ahora, ahí hay que decir algo que dice la epistemología. El pasado como acontecer no se puede cambiar, pero el pasado como interpretación, claro. Entonces siempre, es decir, todo el mundo dice el pasado no se puede cambiar. No se puede cambiar como acontecer, como suceder, pero como comprensión, como explicación, claro que podemos cambiarle. Es más, esa es una tarea y una obligación de la academia. Releer, reinterpretar, reescribir el pasado desde una perspectiva más compleja, más actual. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, esa historia que estaba ahí fija, dura, sólida, empieza a desmoronarse, ¿verdad? A derruirse. No puede conservarse, porque hay otras narrativas, hay otras perspectivas. Hoy, por ejemplo, analizamos todo desde la mirada de los derechos humanos, de la equidad de género, de la conservación de la naturaleza, que a mi modo de ver son los tres grandes temas que no logran entender
el pensamiento tradicional. El tema de género no logran entender, no logran y no logran, ¿verdad? Uno les escucha a los gobernantes a cada rato, uno tras otro, como decirlo, decir una tontería que es propia de un machismo inaceptable. O sea, se resbalan permanentemente porque no comprenden, no entienden, no asumen. Lo otro que no comprenden es la emergencia de otros movimientos sociales como el movimiento indígena. No logran entender. Les parece inaceptable, o sea, no les cabe en la cabeza que los dominados, los sometidos, los siervos, los que eran la servidumbre, ahora tengan criterio, opinen y hasta protesten. No logran procesar. Y obviamente lo otro que no logran procesar es el tema del respeto a la naturaleza. Entonces siguen siendo extractivistas, la explotación minera, y siguen con la idea de que eso le va a salvar al país. ¿Qué es lo que le pasó al presidente ecuatoriano? El presidente ecuatoriano ofrece como política duplicar la producción de petróleo. ¿En dónde? En la Amazonía Sur. Y los Shuar han dicho que no permitirán la explotación petrolera. Entonces, antes de decir que va a aumentar la producción petrolera, tenía que haber conversado con las organizaciones que habitan esos territorios, pero no se le ocurre. Ofrece firmar 18 tratados de libre comercio y piensa que eso es lo que le va a salvar al país. Y los tratados de libre comercio benefician a un sector social, sin duda, pero empobrecen a los campesinos que producen alimentos. Pues ya pasó en México, ya pasó en Colombia. Y la CONAIE está diciendo no a los tratados de libre comercio, o revisemos, veamos cómo, pero no escuchan, ¿verdad? Entonces, ahí hay una sordera, ¿cómo sería? Estructurada políticamente que impide que nuestros políticos tengan una mejor comprensión de la realidad, y lo que estamos viviendo es un efecto de esa sordera, que en el fondo es mediocridad e incapacidad, ¿no? La verdad es que Hegel decía algo que no comparto, y es que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Yo no comparto eso, ¿no? No merecemos los gobiernos que hemos tenido. No merecemos las autoridades que tenemos, con las debidas excepciones, por supuesto, ¿no? No merecemos. Nadie merece lo que tenemos. Merecemos otros gobernantes, porque así demanda la sociedad que tenemos. Nelson, para ir terminando esta entrevista, no quiero dejar de preguntarte, en este paro nacional se dio dos elementos desde el ejercicio del poder súper simbólico, o sea, que rayan también en lo simbólico, ¿no? Como el tomarse la Casa de la Cultura, el ágora de la Casa de la Cultura era a donde siempre llegaban los pueblos de nacionalidades indígenas, militarizar el arbolito. Para ir concluyendo esta entrevista, ¿cómo analizas tú estos dos elementos nuevos desde el ejercicio del poder, pero también desde el ejercicio de lo simbólico? A ver, desde la perspectiva del poder, la Casa de la Cultura y el Parque del Arbolito son estratégicos, porque son epicentrales a las universidades. Entonces, alrededor del Parque del Ejido, donde está el parque, el arbolito, y donde está la Casa de la Cultura, está la Universidad Central, está la Politécnica, está la Salesiana, está la Católica, está la Andina, ¿verdad? Y obviamente está cerca el Colegio Mejía, está cerca el Colegio Espejo, es decir, una serie de instituciones que son de suyo, focos de resistencia y de protesta contra el gobierno. Entonces, evidentemente, yo me imagino que ahí alguna mente herrerista habrá resuelto que colocar a los policías y militares en la Casa de la Cultura era una estrategia, ¿no? Y seguramente yo no entiendo nada de estrategias bélicas, pero me imagino que en cambio, desde la perspectiva simbólica, es un grave error. Porque mire, la primera vez y la última vez antes de ahora que se violó el espacio de la Casa de la Cultura fue en la dictadura del año 64 con Ramón Castro Gijón, que le depuso a Benjamín Carrión como presidente de la Casa de la Cultura y tomó
militarmente la Casa de la Cultura porque decían que es un foco de guerrilleros y de comunistas, etcétera, ¿no? Pero eso fue en el 64. Desde ahí, las siguientes dictaduras y todos los gobiernos, más allá de las protestas, siempre respetaron la autonomía de la Casa de la Cultura. Y ahora, en el siglo XXI, cuando ya nadie se come esos cuentos, aparece otro discurso similar al año 64, ¿verdad? Es decir, con más de 60 años de por medio, argumentando una tontería de que ahí es que había explosivos y no sé qué, cuando en realidad de lo que se trata es de tener un sitio estratégico desde donde combatir las marchas que se concentran en la Católica, en la Salesiana, en la Politécnica, en la Universidad Central y en el Colegio Mejía, etcétera. Entonces eso. Ahora, simbólicamente me parece que es un grave error, porque es como desandar 60 años de historia con una dictadura leve, ¿verdad? Tomarse la Casa de la Cultura, además usando un pretexto francamente deleznable, como que ahí había arma. Es absurdo, no tiene sentido, ¿cierto? Es bajo todo punto de vista. Y claro, los indígenas siempre llegaban al arbolito, que era una especie así de lugar de encuentro, pero los símbolos también mueren y los símbolos también cambian. Cualquier rato le cambian de símbolo, porque los indígenas son así, son muy hábiles para reinventarse. Así que a mí me parece que es un error estratégico del gobierno haberse tomado la Casa de la Cultura y haberse como posicionado territorialmente del parque, de la zona del arbolito. Me parece a mí un error, como fue un error haberle detenido al dirigente Isa. O sea, porque lo que logran es enardecer los ánimos, ¿verdad? Yo creo que es un error. Ahora, me imagino que simbólicamente para los indígenas no es una derrota, sino más bien, ahí están, todo el tiempo están permanentemente luchando y que después, si es que el gobierno no responde adecuadamente, porque también la narrativa parece que el gobierno quiere el diálogo y los indígenas lo quieren, lo cual es absurdo. Los indígenas vienen dialogando todo el tiempo. Sin dar nombres, yo estuve en algunas mediaciones de diálogos de la CONAIE con un gobierno anterior, ¿no? No el inmediatamente anterior. Bueno, y después de un año de conversaciones, se firmaron 22 acuerdos. Ni uno solo cumplió ese gobierno. Después con Lenín Moreno también hubieron mesas de diálogos y no se cumplió ni uno solo. Moreno decretó el alza de los precios de los combustibles. En el paro tuvo que dar marcha atrás y derogó, pero aprovechó la pandemia para volverle a colocar. Quiere decir que nunca se cumplieron los acuerdos. Entonces, para los indígenas el diálogo no le ven como salida real. ¿Por qué? Porque han dialogado siempre y los resultados han sido más bien nimios, pobres, o sea, escasos. Y por eso no es que no quieren dialogar, sino que quisieran dialogar con un mediador que permita asegurar resultados, porque eso es todo, ¿no? Entonces, en cambio, el gobierno quiere posicionar la idea de que no quieren dialogar, ¿no? Lo que quieren es dialogar, pero con una garantía de que los acuerdos se cumplan, porque diálogos tienen años dialogando y prácticamente ningún acuerdo se ha cumplido, ¿verdad? Entonces, sí, es simbólico, ¿no? Lo que está haciendo lo del arbolito, la Casa de la Cultura, la zona, el sector, digamos, ¿no? Pero en cambio están en la Salesiana, están en la Politécnica, están en la Andina, están en la Central. Es decir, que no creo que sea mucho triunfo, ni siquiera simbólico del gobierno. Me parece un error. Podría estar equivocado, como es obvio, es solo una opinión, pero creo que no afecta al movimiento ni al sentido de la lucha indígena. Quizás alguna última reflexión, Nelson, para concluir este diálogo en los últimos minutitos que nos quedan. Solo desear que nuestros gobernantes tengan la cordura, porque su obligación es garantizar la paz.
Pero la paz no solo se garantiza con represión, la paz se garantiza con una mejor atención a la población, con responder a las demandas de la población, es decir, que sean gobernantes para todos. Este país, nuestro país, no es homogéneo, es complejo, multidiverso, como dicen hoy en día, y por lo tanto los gobernantes tienen que saber que son gobernantes no para unos, sino para los múltiples nosotros que habitamos este país. Y entonces tienen que ser gobernantes de todos, no de unos. Pero eso es un deseo, ¿no es cierto? Entonces no tienen que ser gobernantes para los indígenas. Tampoco los indígenas quieren que solo sean para ellos. Pero tampoco tienen que ser solo para otro sector. Tienen que ser un gobierno para los diferentes y múltiples nosotros que habemos. Entonces, étnicamente somos muy diferentes. Pero también desde la perspectiva productiva, desde la perspectiva religiosa, desde la perspectiva cultural, desde la perspectiva estética, política, somos diferentes. Pero el que seamos diferentes no quiere decir que no sea posible convivir en paz. Pero la única forma de convivir en paz es incorporar en la toma de decisiones y en los beneficios a todos. Es decir, un gobierno para todos y para los diferentes. No en nombre de unos decir que están gobernando para todos, porque no es verdad. Entonces, otra mentalidad. Ahora hay que lamentar también la mala calidad de nuestros dirigentes, ¿no? No entiendo por qué terminamos teniendo gobernantes, y no solo en Ecuador, por si acaso, gobernantes que no están a la altura de las épocas y no están a la altura de las demandas sociales. Perfecto, Nelson. La verdad es que quedan un montón de temas. Sabemos que nuestro invitado tiene un compromiso que atender ahora en minutos nada más. Así que lo que me gustaría era, además de agradecerte, dejar el compromiso abierto como para poder tener un nuevo encuentro y analizar quizás una vez que todo esto haya pasado o se haya aquietado un poco el tema de las movilizaciones y de las protestas para analizar qué quedó después de todo lo que sucedió en estos días. Sí, quedan muchas cosas por analizar. Me gustaría, por ejemplo, que la población conozca cómo se organizan los indígenas para que no digan que está el narcotráfico, las ONGs financiando. Es decir, cuando uno conoce, se organizan de una forma tan simple que cuando uno conoce, dice, así se organizan. Pero uno ve de fuera y dice, ¿cómo? Están 2 semanas protestando, alguien les financia. No, si conociéramos cómo se organizan, es tan simple, ¿verdad? El problema es que hacemos estos imaginarios, ¿no? Alguien les financia, 2 semanas protestando y no trabajan, alguien les paga, pues. Y no, sí colaboramos algunos, pero no colaboramos con dinero. Nos piden leche, pan, medicamentos, cosas de esas, ¿no? Y obviamente hay instituciones que les reciben, pero no hay un financiamiento y menos, mucho menos del narcotráfico. El narcotráfico penetra a la policía, el narcotráfico penetra a las Fuerzas Armadas, a los políticos, pero no a los indígenas. Pues, no tiene sentido, pero es absurdo. Las Fuerzas Armadas deberían ver cuáles de sus generales. Recuerden ustedes que el embajador norteamericano habló de narcogenerales y no han dicho narcoindígenas, narco. Y entonces, en vez de hacer una autocrítica como institución, porque la policía es obvio que está penetrada por narcotráfico y lo mismo el ejército, es obvio. Pero no, ahora quieren aparecer el relato que son los indígenas financiados, o sea, ya es esquizofrenia, ni modo. Así que quedan muchas cosas por analizar, siempre a la orden y un gusto compartir con Ela y con Jorge, por cierto, ¿no? Muchísimas gracias, Nelson, te agradecemos por tus reflexiones, siempre es bueno volverte a escuchar y bueno, está ahí el compromiso, te volveremos a molestar. Bueno, hasta siempre, un abrazo, chao. Un gusto. Muy bien. Gracias. Muchas gracias.